Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, queremos adorarte y bendecirte en este día, glorificarte, pedirte sanación, liberación, gran misericordia, pedirte la sanación de todos nuestros hermanos enfermos que siguen todavía graves. Dale la salud, Señor. Ayúdalos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, de mi esposa, de estudio, compañeros del SENA, familiares y amigos que en este momento se encuentran bastante delicados de salud. Dale, Señor, la paz y el consuelo. Ayúdalos a sanar y a estar un día contigo en tu reino. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, las quemó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Muy bien, príncipe. Hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que nos cuenta? ¿Sobre qué? Sobre el sembrador. El sembrador. ¿Qué hizo el sembrador? Iba echando semillas por todos los lugares. Por todos los lugares. Para ver si daba fruto. Algunos terrenos producían y otros no. ¿Cuál terreno producía? El de tierra llana. El de tierra llana, el de tierra fértil. Cuando se sembraba en el camino, cuando se sembraba entre zarzas, no funcionaba porque o se secaba o se ahogaba la semilla. Pues muy bien, así es la palabra de Dios. Jesús está explicándole a los apóstoles, a los 12, luego que dice el Evangelio que después de compartir con toda la comunidad, él se reunía con los apóstoles y a solas les enseñaba la palabra de Dios, les explicaba lo que había manifestado. Y les cuenta que para poder producir fruto abundante debemos ser tierra fértil. Dice él que es el Padre Dios el sembrador. Dios es el que siembra la semilla. ¿Y la semilla qué es? Nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y la tierra es quién? Nosotros. El terreno somos nosotros, la semilla es la palabra y el sembrador es Dios. Si Dios siembra la palabra en nuestras vidas y si somos tierra fértil, vamos a producir fruto abundante. Si no somos tierra fértil, pues sencillamente la palabra de Dios se va a ahogar y va a ser infructuosa en nuestra vida. ¿Qué significa ser tierra fértil? Si en la tierra fértil la semilla puede brotar y crecer el árbol y producir frutos,
¿Qué significa que nosotros los seres humanos seamos tierra fértil para sembrar la palabra de Dios? Y nosotros debemos recibir bien la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios, o sea, ¿cómo? ¿Permitiendo qué? Permitiendo que Jesús entre en nuestro corazón. Permitiendo que Jesús entre en nuestro corazón. Si Jesús entra en nuestro corazón, nosotros vamos a dar frutos ¿de qué? De esa palabra escuchada. De esa palabra escuchada. ¿Cómo serían los frutos? ¿Cómo seríamos nosotros? Santos. Muy bien, santos. Frutos de santidad. O sea, amor, La paz. paz, bondad, Humildad. humildad. ¿Qué más? Seríamos generosos, seríamos amables, seríamos serviciales. Seríamos efectivamente personas de bien. Eso es lo que significa ser tierra fértil. Por eso qué bueno es que nosotros abramos el corazón al Señor y le permitamos a Él actuar. Si Él actúa en nuestras vidas y nosotros lo dejamos actuar, nuestra vida va a ser feliz. Los frutos significan la felicidad. Dios nos ha llamado a ser felices. A eso estamos llamados en esta tierra, a ser felices. Y por eso el reino de Dios del que el Señor habla es un reino de justicia y santidad, o sea, de felicidad junto a Él. Pero para eso debemos ser tierra fértil, dispuesta. Ahora le hago otra pregunta. Para que la semilla en la tierra crezca, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Qué hace el sembrador? La cuida. ¿La cuida cómo? Echándole agua y echándole Fertilizantes. fertilizantes, abonándola, muy bien. Igualmente pasa con nosotros. Para que la palabra de Dios pueda producir fruto en una tierra fértil de nuestra vida, ¿qué debemos hacer nosotros para cuidarla? ¿Qué hacemos todos los días nosotros en familia? Oración. Oración, muy bien. ¿Qué más? Leemos La palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y la meditamos, muy bien. Entonces, la oración frecuente, la lectura de la palabra de Dios, la Eucaristía que la mamita y yo vamos todos los días a la Santa Misa, recibir la comunión todos los días. Todo esto hace que seamos tierra fértil para que la semilla del Señor produzca fruto abundante en nosotros. Démosle gracias a nuestro Dios. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Permítenos, Señor, ser como tierra fértil para que la palabra que tú pones en nosotros pueda dar frutos y permite, Señor, que nosotros la cuidemos. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido día. Dios los bendiga.